En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, ya va en el 6º mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Al celebrar la liturgia de nuestra Madre Santísima, en cualquiera de sus fiestas, para nosotros los católicos debe ser un verdadero festejo, una gran alegría, porque celebramos a nuestra Madre. No sé ustedes, pero yo creo que todos queremos a nuestra Madre mucho. La veneramos, la queremos. Cuando estaba con nosotros, pues muchos de nosotros ya no la tenemos, pero podemos pensar el amor que le profesábamos de cuántas maneras por ser nuestra madre. Y cómo hubiéramos querido evitarle todos los sufrimientos, llenarla de sonrisas, de paz en su vida, de alegría, que muchas veces hubiéramos querido, pero no pudimos, porque pues la naturaleza humana es así, no todo podemos lograr. Y si esto lo queremos con nuestra madre terrena, ahora tenemos que pensar con nuestra madre, la Madre de Dios. Un católico tiene que tener un gran amor a la Virgen María. Uno de los grandes amores que tiene que tener el cristiano, el hombre de fe, el que cree en Cristo, es el amor a María. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios, sencillamente. Nosotros decimos, María no es Dios, sí, pero es la Madre de Dios. Y entonces, este privilegio que Dios le concedió, ser la Madre de Dios, la llena de todas las virtudes y todos los privilegios. No fue algo que ella quisiera, es un don de Dios. María misma, cuando está con su prima Isabel y hace aquella oración que nosotros llamamos el Magnificat, ella reconoce que no hizo nada en aquella oración cuando dice: el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Yo no hice nada. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y por eso ella, inspirada por el Espíritu Santo, dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. No es algo de ella,
Es algo que el Espíritu Santo le impulsa a hablar. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. ¿Por qué? Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso es el que hace todo. Como dice el Evangelio, porque no hay nada imposible para Dios. Y entonces, al reflexionar en esto, tenemos que pensar, el cristiano tiene que ser un enamorado de María. No sé cómo, pero tenemos que tener eso en nuestra mente, abrir nuestro corazón para que ella entre y amarla. Porque si amamos a María, María nos lleva a Dios. Ella es la que nos da a Jesucristo. Ella nos lleva a Jesucristo. Ella nos lleva a la salvación. Debemos amarla, respetarla, ser fieles hijos de ella, de nuestra madre. Tenemos 4 grandes fiestas sobre la Virgen María en el año. La Inmaculada Concepción, el Día de la Virgen María, el 1 del año, la Asunción de María, el 15 de agosto, y también la Asunción de María, la maternidad de María, la maternidad divina de María. Son 4 grandes dogmas que nosotros tenemos sobre la Virgen, que tenemos que recordarlos. Y hoy celebramos la Inmaculada Concepción, la Purísima Concepción, como le llaman muchos, la Purísima Concepción de María. Es una fiesta en la que tenemos que pensar en el gran amor que Dios nos tiene a nosotros, porque por amor a nosotros, Dios quiso hacerse una madre, porque nos ama, y quería hacerse un hombre como nosotros, para como un hombre como nosotros, salvarnos. Y desde que Adán y Eva pecó en el paraíso, lo escuchamos en la primera lectura, ya Dios había pensado en María, cuando le dijo al hombre: yo te prometo mandarte un Salvador. Cuando le dijo a la serpiente: a ti una mujer te aplastará la cabeza cuando tú quieras morder su talón. Ya Dios pensaba en María, sabía que María sería la madre de Jesús. Entonces, María está en un plan de salvación. Si Cristo es nuestro Salvador, el Redentor del mundo, el Redentor de la creación, a María le llamamos la corredentora, la que coopera muy directamente en la redención y tiene ese título grande, la corredentora, porque por ella vino el Salvador. Lo escuchamos en el Evangelio: yo soy la esclava del Señor, que haga conmigo lo que quiera. Libremente aceptó. Para poder ser la madre del Salvador, Dios tuvo que hacer algo grande en ella, algo que ningún hombre sobre la tierra lo tiene. Desde Adán y Eva todos nacemos, los hijos de un hombre y de una mujer, todos nacemos con el pecado original. No hay excusa, todos, los más grandes santos, todos tenemos el pecado original, y la única manera de que se quita, el bautismo. Si nosotros decimos: ¿y Jesucristo? Jesucristo no tenía, pero tampoco no es hijo de San José, nomás de la Virgen, es hijo del Espíritu Santo, es Dios. María tendría que haber nacido con el pecado original, porque es hija de San Joaquín y Santa Ana. Y por lo tanto, desde el momento en que fue concebida, en el momento en que Dios le dio un alma y le dio vida, tendría que haber entrado en ella el pecado original. Pero el pecado original da la muerte al alma.
El pecado es la causa de la muerte. Dios le había dicho a Adán y Eva: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él morirás. Y entonces Dios quiso, de una manera muy milagrosa y privilegiada, que María fuera concebida por sus padres sin el pecado original. Por eso le llamamos a esta fiesta la Inmaculada Concepción de María, la Purísima Concepción. Por eso los artistas ponen a la Virgen María con una serpiente bajo sus pies, porque en ella se cumple aquella gran promesa que Dios hizo al hombre: yo te prometo un Salvador. Y decimos: ¿por qué Dios quiso que naciera sin pecado? Porque si Dios es el que hace a todas las mujeres, a todos los hombres, es el creador, y Dios iba a formarse una mamá, tendría él que haberse hecho la mamá más perfecta que existe, la más bella en todos los sentidos materiales. Debió de haber sido una mujer hermosísima en todos los sentidos, de tal manera que cuando llega el ángel Gabriel a verla, a saludarla, le dice: alégrate tú, la llena de gracia, aquella a la que no le falta ni una virtud, la llena de gracia. María se sorprende ante ese saludo. ¿Por qué el ángel la saluda de esa manera, la llena de gracia? ¿Por qué? Y el ángel, cuando ve, le dice: no temas, María, has hallado gracia a los ojos de Dios. O sea, es algo que tú no tienes nada que ver. El que ha decidido es Dios. Has hallado gracia a los ojos de Dios. Y por eso que Dios quiso escogerla, entonces Dios, si iba a ser su madre, y Dios mismo iba a entrar en ella para vivir 9 meses como en un sagrario, formándose para tomar de ella carne, hueso de su hueso, carne de su carne, formarse un hombre en ella, Dios no iba a vivir 9 meses en una mujer que tuviera el pecado original, porque Dios nunca puede estar en un lugar donde hay pecado. No puede el santo de los santos estar donde existe el pecado. Precisamente esa es la razón por la cual Dios permitió y quiso que fuera concebida sin pecado original. Aunque María creció siempre sin saber que había sido la escogida por Dios. Aunque ella creció como una mujer de un pueblo pequeño de Nazaret, como todas las muchachas de su pueblo, ayudando en su casa, trabajando, amorosa de Dios. Porque creo que si no tenía el pecado original, debió de ser una mujer de gran fe, de tal manera que muchos de los padres de la iglesia dicen que ella se había consagrado desde muy pequeña a Dios, y que si se iba a casar con José es porque había un acuerdo en que ella tenía que respetarla porque estaba consagrada a Dios, por el grande amor que le tenía a Dios. Por eso cuando el ángel llega, ella se sorprende por el saludo, y más cuando le dice: vas a concebir y a dar a luz un hijo. Y dice, ella no se opone porque sabe que es una voluntad de Dios, pero ella lo que pregunta es: ¿cómo voy a tener un hijo? Yo estoy consagrada a Dios, no conozco varón, no tengo esposo, ¿cómo voy a tener un hijo? Ella pregunta, no se opone. ¿Cómo voy a tener un hijo si no conozco varón? Y entonces el ángel explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Y cuando María sabe que ella está en el proyecto de salvación de Dios, que Dios la ha escogido y que Dios simplemente quiere, ella dice:
acepta libremente, es una opción. Esto es la grandeza de María, porque Dios no la obliga. Ella acepta y dice libremente: yo soy la esclava del Señor, que haga conmigo lo que quiera. Y el ángel se retiró de su presencia. Ella dice sí. El sí de María, un sí que la compromete para siempre como la Madre de Dios, un sí que la lleva a ser nuestra Madre, a interceder por nosotros, a amarnos y a enseñarnos que así como ella pudo hacer siempre la voluntad de Dios y decirle a Dios: yo soy la esclava del Señor, que haga conmigo lo que quiera, así tiene que ser el discípulo de María. Yo soy el esclavo, el sirviente de Dios, que haga conmigo lo que quiera, cuando quiera, como quiera, de la forma que quiera. Eso lo aprendió muy bien un padre francés que murió hace poco, Carlos de Foucauld, que vivía en el desierto, y entonces él escribió un libro que se llama Las Cartas del Desierto, y escribió varias cosas espirituales, pero escribió una oración de abandono a Dios. Y el abandono a Dios significa lo de María: que haga conmigo lo que quiera, decía él, cuando quiera, de la forma que Él quiera, a la hora que Él quiera. Soy suyo, lo que quiera. Una oración de abandono a Dios, de ponernos en sus manos. Lo que María dijo, muy sencillo: yo soy su esclava, que haga conmigo lo que quiera. El padre Carlos de Foucauld decía en esa manera: cuando quiera, de la forma que quiera, en donde quiera, lo que Él quiera. Qué difícil, pero qué grande, porque el hombre que confía plenamente en Dios se pone en las manos de Dios y no espera nada más que recibir el grande amor de Dios de la forma que Él quiera. Que a veces llega el amor de Dios en la enfermedad, a veces llega el amor de Dios en los problemas, en el sufrimiento. A veces llega el amor de Dios en medio de una alegría, en medio de muchas satisfacciones, pero también en medio del dolor, de la enfermedad, de la incomprensión, de la desesperación, que no debe llegar el hombre a eso, porque el hombre que se confía en Dios y que le dice: haz conmigo lo que quieras, tiene que aprender a decirle: Señor, aunque me duele, haz conmigo lo que quieras. Porque podemos pensar el sufrimiento de María en la cruz. No se quejó, sin duda lloraba, no como nosotros en ocasiones a gritos de desesperación, no, el dolor interno de perder a su hijo, de verlo clavado injustamente, pero sabiendo que era la voluntad de Dios, ofreciéndolo al Padre, sin poder hacer nada por él, quedarse sola, pero con una gran fe en Dios. Era el plan de Dios, y nosotros estamos en el plan de Dios, cada uno, el que sufre, el enfermo, el que tiene dolor, el que pasa la pobreza, el que sufre la incomprensión, como el que vive pleno de satisfacción. Todos estamos en las manos de Dios, en un plan de Dios, y tenemos que saber hacer la voluntad de Dios. Decirle siempre: Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu sirviente, haz conmigo lo que quieras. Ella es nuestra madre, amémosla, imitémosla en esas virtudes, y sobre todo debemos demostrarle nuestro amor en el rezo del rosario, que
los grandes santos, Santo Domingo de Guzmán decía que el rezo del rosario era cada Ave María como una rosa que dábamos a María. Así pues tenemos que amarla, tenemos que honrarla y respetarla. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios, la fuente de todas las demás virtudes, y porque es la Madre nuestra, la que intercede y nos guía a Cristo, la que nos lleva al cielo con Cristo. Pongámonos de pie.